Profe, en realidad tengo hasta ahí, recuerdo que se me había apagado la compu, el internet, Sí, perdón, y después creo que terminó Andrea. sí, pero con Andrea hicimos hasta la parte de paréntesis nomás llegamos a hacer. No, miento, hasta la parte de porcentaje creo que llegamos a hacer con Andrea. Eh, Mirando nomás así tu información, E14 dividido de 9, E14 es 287 dividido de 9 es 7. Ok. No, no, no se preocupen, o sea, nosotros estábamos en la columna fórmulas, estábamos cargando los operadores y con la carga de los operadores lo que veíamos era justamente que teníamos diferentes resultados. Eh, a ver, lo que llegamos a hacer contigo, Milagros, fue hasta la visualización o la comprobación que para el uso de paréntesis yo debo comprender que existe un orden de prioridad en la resolución de las operaciones dentro de las fórmulas cuando utilizamos operadores aritméticos o matemáticos. Nada más que eso estábamos viendo y estuvimos un poco demostrando cómo cargando en un orden, primeramente ese resultado no se compadecía, digamos, con ese orden, sino con un orden diferente. Después vimos cuál era ese orden que resolvía, digamos, el 4,33 o el 72,33 era ya, digamos, lo que nosotros queríamos que resuelva, digamos, en el orden que nosotros cargábamos las operaciones, pero para que pueda resolverse de esa forma habíamos visto que debíamos hacer uso de los paréntesis. Entonces concluimos diciendo que los paréntesis se utilizan para poder romper, digamos, la prioridad establecida en los cálculos y que se dé preferencia a lo que está dentro de los paréntesis por sobre lo que está fuera del paréntesis, digamos. Básicamente sería concluir en eso, ¿sí? Bien, hasta la celda Arbo, eh, desde donde está el 51 en tu pantalla, E12, E12 hasta el 72,33 y hasta el 4,33 quiero que borres. Es decir, vas a seleccionar todo lo que está abajo y todo lo que está a la derecha y eso vamos a suprimir nomás. Es decir, eso. Muy bien. Bueno, para continuar y darle un poco de por ahí ya hicimos porcentaje con Andrea, no recuerdo bien, pero vamos a terminar de ver, digamos, los operadores aritméticos. Entonces, ¿cómo normalmente usamos nosotros el símbolo de porcentaje? Vamos a ver todas las opciones. Primero, vamos a suponer que yo quiero saber cuál es el 20% de 6.500.000. Entonces voy a tener que empezar mi fórmula con más o es igual. Voy a seleccionar el valor de 6.500.000 que está ahí a la izquierda y quiero hallar de este importe su 20%. Entonces voy a multiplicar por, y como el 20 está arriba de 6.500, señalo esa celda. Voy a ponerle después el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje se escribe con Shift 5 normalmente. Y al darle Enter, voy a ver que el resultado va a darme, digamos, el 20% de ese importe, 6.500.000, que en este caso es 1.300.000. ¿Sí? Entonces, al símbolo de porcentaje lo utilizamos dentro de una fórmula para expresar el porcentaje de un valor. ¿Sí? Entonces vemos que esa es una de las opciones para usar el símbolo de porcentaje, pero no siempre se usa solamente para eso. Por ejemplo, vamos a ponernos debajo de esa fórmula Milagros y vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a determinar cuánto es 1.300.000 de 6.500.000. Entonces, al hacer la división entre esos dos valores, vamos a ver, en este caso 1.300.000. No, quiero que tomes primero 1.300.000 y dividas con 6.500. El valor menor dividido el valor mayor me va a dar como resultado, y al darle enter vemos que hay un cero. ¿Por qué es un cero? Porque forma una porción de lo que yo considero es un entero, los 6.500.000, y entonces él me muestra el resultado en tanto por uno, ¿sí? Entonces, ahí es donde es bueno comprender la diferencia entre tanto por uno y tanto por ciento, ¿sí?
Porque si yo estoy viendo en tanto por 1, yo puedo ver que veo un 0. Ahora, si aumento los decimales, de hecho quiero que aumente en 3 o en 4 decimales, simplemente para verificar que el decimal número 1, que es el 2, es el que termina mostrando el valor en tanto por 1. Entonces, en tanto por 1, 20% es 0,2, ¿sí? Evidente, como yo pedí mostrar mayor cantidad de decimales, nomás vemos que acompaña ese de una cantidad X de ceros, pero solamente me sirve el 2 después de la coma, ¿sí? Ahora, si ese valor quiero expresarlo en tanto por ciento, tengo dos opciones. Una opción es ingresar a la fórmula y multiplicar por 100. De hecho, quiero que hagas eso primero, Milagros. Entonces, entras a la fórmula, multiplicas por 100 y vamos a darle Enter. ¿Cómo, profe? No hace falta borrar la fórmula. No hace falta borrar la fórmula. Control Z nomás dale. Entras a la misma fórmula y a todo eso que ya está ahí le multiplicas por 100. Es decir, le pones por 100. Seguido de D12, que es el valor que está último. Es eso, por 100. Ok. Entonces, para entender, un valor expresado en tanto por 1, que yo quiero visualizar en tanto por ciento, es simplemente entrar y multiplicarlo por 100. De hecho, al multiplicarlo por 100, yo estoy cambiando la unidad de visualización de ese dato de tanto por 1 a tanto por ciento, y yo puedo decir correctamente que 1.300.000 es el 20% de 6.500.000 con esta fórmula. Ahora bien, supongamos que de ver 20, yo quiero pasar a ver el 20, pero por ciento, con el símbolo de porcentaje adentro. Entonces ahí es donde suele ocurrir confusiones cuando a ese número entero yo quiero visualizar el símbolo de porcentaje. Y algunos creen que al presionar el botón de porcentaje que está allá arriba en la cinta de opciones debajo de número o a la izquierda del botón del estilo de millares, el estilo porcentual, vamos a darle clic. Al hacer clic, vamos a ver que ese 20 de entero pasa a ser ahora 2000%. Entonces ahí hay un error de concepto en el sentido de que siempre que yo quiera ver estilo porcentual, el dato que convierto a ese estilo, voy a tener que entender que ese número va a estar internamente multiplicado por 100 para poder observar en tanto por ciento la información. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es, estamos duplicando el efecto de la multiplicación por 100. El primer por 100 que le pedí a Milagros que cargue y el segundo es el de haberle hecho clic al botón del símbolo porcentaje. Entonces, para tener un solo formato y no dos veces multiplicado por 100, voy a volver a entrar a la fórmula y le voy a volver a borrar el por 100 que le metí a la fórmula, ¿sí? Entonces, al borrarle el por 100 y darle Enter, voy a ver que ahora ese 20% se ve tal cual quiero ver si esa es la opción. Es decir, ver que 1.300.000 representa de 6.500.000 el 20%. Entonces, eso está visible en un formato diferente al tanto por uno y es la visualización en el estilo porcentual. Entonces, eso nomás es lo que yo tengo que entender. Cuando la información quiere verse con el porcentaje, el símbolo de porcentaje en el número, entonces yo voy a tener que presionar el botón del estilo porcentual con la salvedad de que ese número siempre va a estar multiplicado por 100 internamente y eso es lo que ya no vemos nosotros cuando hacemos la presión en el botón del símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces eso nomás quería aclarar porque a veces los que utilizan valores porcentuales o hallan porcentajes tienen, digamos, hay una pequeña confusión que no logran terminar de cerrar, digamos, ¿verdad? Entonces quería nomás diferenciar con ustedes que todas estas opciones pueden estar disponibles para el caso que yo quiera visualizar porcentaje. Otra cosa, a veces se suele querer hallar la diferencia del valor con respecto a un 100%. Entonces, para entender, si 1.300 quiere decir que representa el 20% de 6.500.000 que representa el 100%, entonces, ¿cuál es la diferencia que falta para llegar a 6.500
¿Con respecto a un importe o con respecto a un porcentaje? Entonces se suele dar esta situación. Vamos a suponer que en esa celda vacía que tenemos abajo del 20%, quiero calcular cuánto falta en porcentaje para llegar al 100%. O sea, acá quiero que se entienda que simplemente va a ser una resta del 100% con el 20%, pero cuando yo ya tengo el valor expresado en porcentaje, ¿cuál sería la fórmula que yo tendría que hacer para poder hallar esa diferencia? A ver, Milagro, ¿qué fórmula haríamos para poder decir cuánto falta para llegar al 100% si ya tengo 20? ¿Qué harías? ¿Qué fórmula harías? No sé, profe, de fórmula realmente no sé, pero de Una poder restar opción. así o qué. Así, así, así. Así, pero atendé bien. El 100% vamos a escribirlo porque no está escrito en ningún lugar, pero el 20%, no, allá el primer valor que está en D5 es un 100. Vamos a suponer que ese es el dato que yo estoy teniendo. Entonces ahí, por ejemplo, seleccionaste el valor entero 100, le pusiste el símbolo de porcentaje, fantástico. En ese momento yo estoy diciendo que tengo un 100%. Si a eso le resto la celda 20% que tengo arriba de mi fórmula, entonces al darle enter tendría que salirme 80%. Vamos a ver un poco si sale o no sale el resultado. Quiero que notes algo. Vamos a entender algo. El formato de esa celda, si nos muestra adentro un porcentaje, quiere decir que no es formato porcentual, es estilo numérico o tanto por uno, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si nosotros presionamos el botón de porcentaje, tendría que salir el 80%. Pero control Z una vez más, porque quiero que capten el concepto nomás. Entonces, puedo yo estar haciendo una resta, una suma o lo que fuese con porcentaje, y si el valor no está visible con el símbolo de porcentaje, directamente yo ya tengo que entender que el formato no está en porcentaje. Pero todavía aún más, quiero que en vez de poner al símbolo de porcentaje, quiero que aumentes 2 decimales. Si aumentas 2 decimales, vas a entender que ese 1 en realidad no es un 1, sino que es un 0,8, que en realidad se está redondeando porque corresponde a un valor, digamos, entero, cuyo decimal supera el 5. Y siempre que el decimal supere el 5, nosotros entendemos que vamos a ver redondeado. Entonces, dicho de otro modo, yo pude haber hecho esa fórmula que acabamos de expresar, 100% menos 80%, menos 20%, el 80% tiene que estar visible, pero cuando el formato es número, entonces yo voy a ver así, 0,8 o 1 directamente, ¿sí? Entonces, para poder resolver eso y poder tener siempre en formato porcentual, voy a tener que hacer clic en el botón de porcentaje y recién ahí ese 0,8 se va a convertir en 80 con el símbolo de porcentaje a la derecha. ¿Puedes presionar el botón del símbolo de porcentaje, Milagro, por favor? Entonces ahí vemos que Acá luego tiene un comando, sí. sí, sí, yo a ese me estaba refiriendo, pero está bien también que selecciones de la lista, esa es su equivalencia, digamos, ¿verdad? Para no tener que hacer todo eso, quiero que se entienda, ponerte un poco abajo de ese 80% un ratito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ahora hacemos de la siguiente manera? Eh, Empezá tu fórmula, más o es igual. Quiero que escribas 1, dale enter. Quiero que se entienda que si escribo un 1 en una celda que tiene un formato de tanto por 1 o de estilo numérico, va a salir 1. Pero si a ese 1 yo le pongo en formato porcentual, ¿cuánto tiene que salir? Andan, puedo hacerle clic al botón del porcentaje allá arriba. Va a salir 100%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en mi fórmula, en vez de ir a seleccionar aquel 100 y ponerle el símbolo de porcentaje, yo directamente le restaba el 20% de 1, también me iba a dar el 80%. Entonces, quiero que ahora vuelvas a sobreescribir nomás sobre ese 100%. Entonces, va a poner nomás más 1 menos 20% que tenés ahí en... pero no vas a escribir el 20, sino vas a ir a seleccionar la celda que Seleccionar. le contiene al 20. El 1 nomás lo que quiero que escribas para entender que al hacer esto y darle enter, como el
la celda tiene formato porcentaje, también te iba a salir 80%. Entonces, cuando nosotros vemos que en las fórmulas las personas usan uno menos porcentaje o toda una división y menos uno, lo que acá estamos viendo nomás es que se está sacando siempre del esquema de un 100%, ¿sí? Yo también puedo querer decir que al 1.300 le falta 80%, le falta, digamos, esa porción en porcentaje para llegar a ser 6.500, ¿sí? Puedo hacer una resta nomás entre 6.500 y 1.300 y voy a tener cuánto es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y una última cosa más nomás. ¿Qué pasa si en vez de hacer esa resta de 1 menos 20%, yo hacía, por ejemplo, 20% menos 1? ¿Qué es lo que me iba a salir? Ahí abajo nomás podés probar también. Sigamos nomás usando las celdas vacías, no hay problema. Vas a hacer entonces 20% menos 1. Hay que entender que al hacer la fórmula y no estar la celda en formato porcentaje, yo puedo tener ese 1 entre paréntesis indicándome que un tanto por 1 del 80%. Entonces, si le aumento 2 decimales, voy a ver que ese 1 negativo que está entre paréntesis va a convertirse en 0,80 y si le presiono el botón del porcentaje va a convertirse a 80% negativo, ¿sí? Van a ver veces también que los negativos se quieren ver como con números rojos o números en rojo. Entonces tenemos un pequeño inconveniente cuando vemos números negativos, sí podemos ver en rojo, pero porcentaje no normalmente, ¿sí? ¿Por qué? De hecho, quiero que presiones ahora control 1, por favor. El 1 del teclado QWERTY, nomás no del teclado numérico, eso. Quiero que noten que él muestra al formato porcentaje y el formato porcentaje lo único que me permite es ponerle decimales, pero no me permite cambiar a formato numérico negativo en rojo. Si yo me voy a pasar al número, quiero que te vayas un poco allá en número más arriba, es una de las categorías. Sin embargo, número sí me permite, aparte de aumentar los decimales y ponerle separador de miles, también me permite ver los números negativos en rojo. Pero ¿cuál es lo que es el problema? Que yo quiero ver porcentajes negativos en rojo y no tengo esa opción desde acá. Entonces, lo que me queda, es decir, selecciona un poco de esa lista que muestra números negativos en rojo, uno de ellos, uno de los rojos, ese por ejemplo, dale a aceptar, pero hasta acá lo que ocurrió es que él volvió a cambiar el formato de porcentaje a número. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a pedir que ponga en porcentaje? ¿Se va a mantener en rojo o no se va a mantener en rojo? Clic en el botón de porcentaje, vamos a ver que ese número pasa a ser otra vez porcentual, pero sin el rojo. Entonces, sí, yo sé, fácil de ponerle nomás de color rojo la letra, digamos, ahora, pero no va por ese lado, sino la idea es de automatizar planillas y que sea cual fuese el resultado de alguna fórmula, si es positivo que aparezca en negro y si es negativo que aparezca en rojo. Esto podemos hacerlo a través del formato condicional. Entonces, vamos a ver un poco lo que es un formato condicional. El formato condicional es una opción que hace cambiar el formato de una celda siempre que este valor o el valor de la celda cumpla con ciertas condiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? A ese 80 negativo nomás, vamos a seleccionarle y vamos a ir a parar en el botón de formato condicional que está en el medio, un poco más a la derecha en la cinta de opciones. Milagro, si puedes ir a hacer clic en ese botón formato condicional un ratito, es un botón grande, ahí está. En realidad tiene varias categorías, pero ¿cuál es la que yo voy a usar ahora para cambiar a color rojo nomás? Va a ser todas las opciones que te salen en la lista. La primera de arriba dice reglas para resaltar celdas. Selecciona un poco esa. Después te sale una lista de reglas de las cuales nosotros vamos a usar es menor que. ¿Por qué? Porque las que son menores que cero, nomás nosotros queremos que cambien de color. Entonces, al darle clic en es menor que, él lo que va a hacer es definir cuál va a ser el valor. En este caso, él ya me muestra el valor que está seleccionado en la celda, que es 0,80 negativo o 80% negativo, pero ahí yo le voy a poner 0, ¿sí? Escribir nomás un 0, no importa que no tenga símbolo de porcentaje. Y donde dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro, quiero que entres en esa flechita porque tiene varias opciones. Quiero que veas que hay uno que solamente dice texto rojo. Al seleccionar texto rojo, va a aparecer el número nomás en rojo y eso nomás es lo que yo quiero por el momento, ¿sí? Entonces, al darle a aceptar,
voy a ver que la información que está en negativo ahora se visualiza en rojo. Y esa sería una solución para poder ver aquellos valores porcentuales que son negativos en color rojo, si esa es la necesidad, ¿sí? Ojo, algo manual hubiese sido cambiarle nomás la letra en color rojo, pero para hacer automático esto, suponiendo que yo en algún momento voy a tener valores diferentes en esas celdas, entonces la idea es que con ayuda del formato condicional esto vaya cambiando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa celda? Que todos los valores inferiores a cero van a verse siempre en rojo, suponiendo que son valores negativos, y todos los valores iguales o superiores a cero van a visualizarse en un color diferente. De hecho, quiero que ahí mismo escriba, por ejemplo, 1% o uno nomás, y darle enter, vamos a ver qué se muestra. Al darle enter, entonces vamos a ver que se muestra el valor que escribimos, pero ya no se muestra en rojo. ¿Por qué? Y porque esa celda tiene en cuenta la condición de la regla que aplicamos, que cualquier Mayor a valor menor cero. que cero se muestra en rojo. Quiero que ponga ahora 0,5 para probar nomás, ¿verdad? 0,5 en esa misma celda nomás. Espera, que primero el 0, después la coma y después el 5. 0, eso, ahí. Al darle esto, sigo viendo un valor superior a 0, por lo tanto no cambió, por más que no se vean Le los agrego, decimales. profe, decimales. Agregarle nomás decimales, pero de todos modos, al agregarle decimales, el valor sigue siendo mayor que 0, porque es 0,5, Ah, ¿sí? claro, sí. Entonces, si le pones, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Si le pones solo 0, así directo escribí 0 y darle enter. Entonces, aunque se muestren con dos decimales, él entiende que es 0, por lo tanto sigue siendo negro. Pero en el momento que yo le pongo, no sé, ¿cómo puedo ponerle? Menos 0,1, ponerle un poco, menos 0,1, enter. En ese momento ya se muestra en rojo. Ojo que acá estoy haciendo escritura directa, pero ¿qué pasa si yo hago fórmulas que me muestren, digamos, esos porcentajes en negativo? Eso sí va a ser algo más, más visible. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo le haga de vuelta la fórmula. Empieza con una fórmula, más o es igual Profe, menos. S menos 1, por ejemplo, ¿verdad? Ahí directamente yo tengo el resultado como rojo por ser negativo, ¿sí? Y por verse en porcentaje, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero pasar un número no porcentual, que si es negativo debe verse en rojo, yo soluciono con ese formato de número de color rojo en negativo y punto. Pero cuando es porcentaje, la solución no pasa por ahí, sino pasa por el formato condicional. A eso nomás lo que quiero llegar, ya que estamos hablando de los números que muestran como resultado el uso del símbolo de porcentaje. Bien, ahora quiero que selecciones desde el 20% hasta el 60% negativo, que es lo que acabamos de escribir, y vamos a suprimir nomás, porque ahora vamos a ver un poco lo que son los operadores lógicos, ¿sí? Yo decía que cuando se usan en fórmulas los operadores aritméticos o matemáticos, los resultados van a ser de números, y de hecho eso es todo lo que tenemos arriba, así del 300 hasta el 1.300.000, todos resultaron ser resultados numéricos por el uso correcto de los operadores aritméticos matemáticos. Pero en el momento que yo necesito hacer una fórmula que utilice operadores lógicos, el resultado ya no va a ser numérico, y de hecho eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer una comparación. Lo que yo quiero comparar es si el valor de la celda de al lado, que tiene 50, es mayor al valor de la celda que está abajo, que contiene al 4. Pero eso voy a tener que escribirlo yo, digamos. Entonces, vamos a arrancar como una fórmula. Vamos a seleccionar la celda del 50. Vamos a tener que saber cómo se escriben esos operadores lógicos. En este caso suele haber una tecla. ¿Con qué tecla escribiste ese mayor que Milagros? Tengo mi teclado, profe, el que es inalámbrico, y con Shift y el botón que está al lado de la Z hacia la izquierda. Muy bien. A la izquierda de la Z, cuando tenemos teclados tipo escritorio, por llamarla de alguna forma, y en algunas marcas de notebook también se tienen de esa forma, hay una tecla que permite con Shift escribir mayor que y sin Shift menor que. Pero a veces los teclados no, el mío por ejemplo no tiene esa tecla. El mío es una Dell y no tiene la tecla a la izquierda de la Z. Veo al lado de la letra M que hay una
tecla pintada, es decir, comparte con la coma y arriba es un menor que, y el punto que está al lado comparte con el mayor que. Pero yo, como tengo mi pantalla o mi teclado en español, cuando yo presiono esas teclas no se muestran esos símbolos. Entonces tengo que o pasar mi teclado un rato al inglés, ahí al lado de tu hora, por ejemplo, vos tenés que está el teclado en español, de hecho dice ESP, ¿sí? Si yo entro ahí y le cambio un rato a inglés, ahí sí con Shift voy a poder escribir con esas teclas que estoy mencionando. Una tecla a la derecha de la M con Shift va a escribir el menor que, y dos teclas a la derecha de la M va a escribir con Shift mayor que. Entonces, esas serían opciones para poder escribir. Yo les pregunto a Enrique, a Cristian y a Andrea si están pudiendo escribir el mayor que ya desde estas opciones o todavía no están pudiendo escribir. Quiero escucharlo un poco a ver qué me dicen. El mío tiene el teclado al lado de la Z. Dale, el tuyo ya está, Andrea. Entonces, Cristian, Enrique, El mío lo mismo, profe, tiene al lado la Z. Y yo uso espectacular. casi siempre, sí. Excelente. Enrique, no sé si Hola, sí, también, Enrique... bro. El mismo teclado, el que Bueno, está. fantástico. Entonces no hay ningún problema. Si en algún momento escriben en una máquina que no tiene esos teclados, una opción de escribir con el cifrado ASCII es al 62 y al 60 y... Vamos a probar un poco. Escribe un poco con ese con qué escribiste, al 62 62, este es, profe. y al 60. Eso, entonces, Sí. al 62 escribe el mayor que, al 60 escribe el menor que, y si hay por ahí quieren saber cómo se escribe el desigual, al 60, al 61, perdón, al 61, pero un poco, de hecho que hay que saber luego cómo se escribe el desigual. Nosotros escribimos con Shift 0, ¿sí? Pero si por ahí nomás, no sé, un teclado diferente, no están encontrando la tecla, una alternativa es entonces él es igual con al 61. Bien, fuera de todo esto, sí, no sé, porque hay veces que el teclado numérico de la derecha no está en la computadora, es decir, no está en el teclado y solamente tengo el teclado numérico QWERTY, ¿verdad? Encima del teclado tradicional. Entonces, otra opción es hacer la inserción a través de insertar símbolos. No sé si en algún momento ya llegamos a ver eso o no, pero estando ahí, nomás quiero que te vayas un ratito a insertar, por favor, Milagro. Y al darle a insertar a la derecha hay un botón llamado símbolo, pero cuando yo estoy escribiendo no me permite acceder. Entonces voy a tener que salir de la celda y ahí recién me va a permitir ingresar. Entonces en el símbolo yo tengo la opción de ir a seleccionar, digamos, los símbolos que quiero insertar y directo le doy en la tecla insertar, en el botón insertar para que esto se escriba, digamos, y que a partir de ahí pueda usar copiando y pegando, por ejemplo, una alternativa, ¿sí? Bien, excelente. Vamos nomás a salir otra vez de aquí. Quería nomás ver todas las alternativas de escritura de estos símbolos. Entonces, si seleccionamos mayor que ahora, es decir, escribimos el mayor que después de D13 que contiene 50 y luego, en este caso, puedes volver nomás a presionar Shift y esa tecla que tiene a la izquierda la Z. Eso. Seleccionamos la celda que le contiene al 4 que está debajo del 50 en D14 y le damos Enter. Entonces ahí podemos observar que el resultado ya no es un resultado numérico, sino es un resultado, a veces cuando miro puedo entender que es un resultado de texto, pero en realidad a verdadero o a falso, que es la otra respuesta lógica, no le considera a Excel como una respuesta de texto, sino como una respuesta diferente, como una respuesta lógica, ¿sí? En este caso vemos que él reproduce el resultado de la comprobación. Él comprueba si el 50 es superior al 4 y evidentemente me tiene que contestar de una forma. La forma afirmativa de hacerlo en español es verdadero y la forma negativa sería falso, ¿sí? En este caso hay que entender nomás que solamente son dos posibles respuestas, no hay una tercera y esa es la que se va a visualizar cada vez que yo utilizo en mis fórmulas los símbolos que son lógicos o los operadores lógicos. En este caso vamos a seguir haciendo pruebas lógicas. A esto se le llama prueba lógica, que de hecho cuando usamos la función sí, que si por ahí suelen usar, luego ustedes van a entender que esa es el nombre del primer argumento que solicita Excel en la función sí para poder determinar si
va a ser verdadero o falso y a partir de ahí hacer determinadas acciones. Pero eso vamos a hacerlo más adelante. ¿Sí? Ahora mismo lo que quiero ver es si el 4 es menor al 56, entonces hagamos otra vez nuestra fórmula. Más o es igual de 14, ahora escribimos menor que 56, enter. En este caso, si el 4 es menor a 56, también va a ser verdadero. Pero quiero a propósito hacer unos cambios. ¿Qué pasa si en vez del 50 que tenemos escrito allá arriba, le ponemos 4? Vamos a ponerle un poco 4. No en la fórmula, en el valor luego, ahí en D13, ¿sí? D13 pues dice 50, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le cambio a 4 a ese? Y ojo que quiero que se entienda que 4 no es mayor que 4, por eso dice falso, es decir, lo que anteriormente cuando estaba 50 decía verdadero, ahora ya dice falso, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no corresponde esa comprobación, es decir, si yo quería saber si 50 era mayor que 4, la respuesta correcta es verdadero y está bien, pero al cambiar a 4, 4 no es mayor que 4, por lo tanto me dice falso. Entonces, simplemente quiero nomás que vean que las respuestas que siempre van a salir son estas, o falso o verdadero, no van a existir respuestas diferentes. Y ahora, si la respuesta es un error, y eso ya significa otra cosa, ¿sí? O sea, significa que algún operador o algún dato no está correctamente cargado, o cuando quiero hacer una multiplicación selecciono un nombre y eso me ha otorgado un error, no me va a dar un resultado correcto, pero fuera de eso, entonces estamos viendo que estas son las dos posibles respuestas. Nada, perdón. Profe, este verdadero se puede aplicar en tipo en es igual entre dos columnas para ver Claro, si los claro, números claro. coinciden. Sí, totalmente. Una vez que Perdón, vos me estoy manejas, interpretando mal mi pregunta. Por ejemplo, yo veo dos columnas de 100 líneas, ¿verdad? sí, Y yo quiero comparar de que la columna A es mayor a la columna B. sí. Tengo en nuestro caso en el tema de, por ejemplo, comparar precios de un proveedor y proveedor B. ¿Tenés tu planilla en tu máquina un ratito para mirar? No, no tengo. No tenés, no importa. No Hace un tengo. poco algo milagro un ratito. Vamos un poco, control Sí, profe. flechita, presiona un poco, control flechita arriba, se va a ir hasta fórmulas. Ahora andate al lado, a la derecha dice funciones. Y debajo funciones no tiene nada. Ahí vamos a hacer un poco algo. No sé si es lo que me estás preguntando, pero voy a hacer nomás. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero saber si son iguales los valores que hay en la columna D y en la columna E. Ojo que acá vos podés usar o es igual o mayor o menor. Eso ya depende de vos. Pero yo voy a usar un ratito es igual. Entonces, quiero saber si el 100 es igual a 300. Al darle enter, el primero, como no son iguales, va a decir falso. ¿Sí? Entonces, si eso hago correr para toda la columna, y ojo que vos me dijiste que tenés 100 líneas, en este caso no Sí, tenemos sí. 100 líneas, tenemos solamente, no sé, hasta donde está el 6500 nomás podemos tirar. Porque lo demás, evidentemente, ya no son respuestas iguales, es decir, uno dice falso, otro dice número. Entonces, hasta acá ni uno no son iguales. Entonces, por eso en toda la columna tengo falso. Si yo quiero cambiar el operador lógico y en vez de desigual ponerle mayor, entonces, si quiero decir, quiero saber si 100 es mayor que 300, y en algunos casos, vamos a probar un poco eso. Acá, al momento que hicimos la carga, toditos son falsos, pues ni uno son iguales. Ahí nomás Milagro le cambió a uno el dato para poder ver que uno es verdadero cuando son iguales, digamos, ¿verdad? Pero Y profe, andate un poco te atrás. sale también. Correcto, ya dice luego verdadero, ¿sí? Entonces, Sí. cuando te va en falso, quiero que te vaya otra vez a la primera fórmula que arrastramos, ¿sí? Que es nuestra fórmula original siempre. Vamos nomás a la primera, ya debajo de funciones. Quiero que ahora en vez de les igual le pongas mayor que ahí adentro. Entonces, le vas a borrar el les igual del medio y le vas a poner mayor que. Al darle enter te va a dar la respuesta de esa celda, pero quiero que le arrastre otra vez hacia abajo, ¿sí? A solamente la fórmula de esa celda. Eso, ahí. Entonces, ahí cambió la situación. Yo ahora estoy comprobando si el valor de D es mayor al valor de E. Y en los dos primeros dice falso porque evidentemente son valores menores. Pero en el tercero ya es verdadero, ¿sí? Porque el de D es mayor al de la E y lo mismo 400 con Sí. 133 y así sucesivamente. No sé si te referías a eso el 1 a 1 o te referías, digamos, a los valores totales de las columnas, digamos.
No, porque con esto uno, o sea, uno va a poder filtrar y en el caso, por ejemplo, puedo filtrar el verdadero y ahí veo que la opción A más caro que la opción B. Correcto. Y Verdadero. evidente, hasta acá estamos viendo los operadores lógicos. Entonces, con verdadero y falso voy a poder hacer un análisis Sí, similar al que me estás planteando rápidamente, ¿sí? rápido. Después, cuando hagamos ejercicio de la función sí, vamos a ver que estos mensajes falso y verdadero pueden cambiar por otros de acuerdo a lo que vos le plantees dentro de la función una vez que manejes la función y que puedas básicamente realizar esos cambios. Pero me sirve para explicar que esa lógica que vos querías aplicarle a tu planilla, digamos, se puede ya a través de esta opción para poder hacer eh, ciertos análisis de la información, ¿sí? Perfecto, ¿se entendió entonces? Podemos Sí, pasar súper bien. ahora a otra vez nuestra columna E, debajo del verdadero de E14. Quiero que se entienda que así como estuvimos usando en la prueba lógica, el mayor que, el menor que, también podemos usar ese otro símbolo que es, digamos, 2 en 1. O sea, voy a incorporar al menor que primero y luego al mayor que, y visto de esa forma, esa conjunción de símbolos se interpreta como algo diferente al es igual. Es decir, lo contrario al es igual. Se puede decir no es igual o Excel le reconoce como es distinto de, ¿verdad? Entonces vamos a volver a cargar la fórmula. Va a ser más ese 56 que está a la izquierda. Quiero saber si es diferente al 64 que está abajo, pero voy a tener que poner primero el menor que, luego el mayor que, eso. Y ahí voy a seleccionar al 64. En ese momento, al darle enter, voy a tener una respuesta que es correcta. En este caso es verdadero porque 56 no es igual a 64 o es distinto de 64. Cuando los dos sean iguales, de hecho quiero que en vez del 56 escriban un 64 un ratito ahí, milagro. Vamos a ver nomás que esa respuesta verdadera va a cambiar por falso. ¿Por qué? Porque yo estoy planteando que los dos valores no son distintos, ¿sí? Y en este caso, como son iguales, me está diciendo justamente que eso no corresponde, digamos, ¿verdad? Entonces, para entender nomás, siempre las respuestas con operadores lógicos van a ser falso o verdadero. Entonces, ya depende de cómo yo planteo la prueba lógica para poder obtener una respuesta de la otra, digamos, ¿verdad? O falso o verdadero. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el es igual. Entonces me voy a poner a la derecha, voy a empezar otra vez mi fórmula, voy a tomarla al 64 al lado, voy a escribir el es igual, y al escribir el es igual voy a comparar con el 1000 de abajo. Evidentemente el 64 no es igual al 1000, por lo tanto al plantear con el es igual, el resultado va a ser falso, ¿sí? Y eso es lo que se visualiza. Ahora, si al 1000 de abajo o al 64 de arriba del 1000 le pongo 1000, ponerle un poco 1000, o sea, quiero que le cambie el resultado del valor, ¿sí? Ponerle un poco 1000 a ese. Si ahí pongo 1000, y en ese caso sí va a cambiar a ser verdadero. El de arriba inclusive vuelve a cambiar a verdadero otra vez porque ahí vuelven a ser distintos, digamos, ¿verdad? Bien, se está entendiendo lo que estoy planteando. Ojo que acá es el uso Sí, de profe. diferentes operadores dentro de lo que Excel reconoce como comprobaciones, ¿sí? Ojo que yo puedo comprobar celdas con celdas, puedo comprobar celda con número cargado o puedo comprobar número con número cargado también, ¿verdad? Bien, seguimos. La siguiente combinación de símbolos es mayor o igual. Yo también puedo plantear algo en donde tenga en cuenta si es mayor o igual a algo. Entonces va a ser 1000. Quiero saber si es mayor o igual, para lo cual voy a tener que escribir en ese orden. Primero el mayor que y luego el es igual. Y voy a seleccionar el 2000. En este caso, al seleccionar el 2000 que está abajo, se va a entender que 1000 no es mayor o igual a 2000, por lo tanto la respuesta correcta es falso, ¿sí? Abajo voy a volver a escribir, quiero saber ahora si el 2000 que está al lado, entonces va a ser más 2000 es menor que primero, es igual después, y voy a seleccionar el 12500. En ese momento veo que 12.000 sí es menor a, perdón, 2000 es menor a 12.500, por lo tanto la respuesta en esa comprobación es verdadero. Para corroborar que él funciona tanto el menor o igual o el mayor o igual,
quiero que cambiemos un poco a ver, andate un poco al valor 1000, ahí. En esa fila, nosotros le pusimos si 1000 era mayor o igual a 2000, y en este caso dice falso porque es menor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si escribimos 2000 ahí en vez del 1000 un ratito? Si escribimos 2000 y si se compara si son mayores o iguales, en este caso va a decir verdadero, ¿sí? Verdadero porque es igual, ¿sí? Hace rato decía falso, ahora ya dice verdadero. Dale un poco control Z, quiero verificar nomás si está bien lo que estoy diciendo. Control Z. Una vez, control Z. ¿Otra vez, profe? ¿Y por qué no te cambia? Ay, perdón. Pero control Z está presionando, ¿verdad? Sí, control Z. Ahí cambió, eso era. No, entonces estaba bien. Cuando estaba 1000 y comparaba contra 2000, cuando decíamos que era mayor o igual, era falso. Pero cuando control Y ahora, control Y el rehacer nomás. Eso, ahí sale verdadero cuando cargamos 2000. Pero hasta acá son iguales. ¿Y qué pasa si pongo 3000? Ponemos 3000 ahora. Entonces, ante el valor menor contra el superior era falso. Valores iguales era verdadero. Mayor contra el inferior es verdadero también. Ahora el de abajo. El de abajo dice verdadero porque estamos comparando contra 12.500. Y le preguntamos si es menor o igual. Hasta ahí es menor y por eso es verdadero. ¿Qué pasa si al de arriba ahora le ponemos 12.500,25? Ese. 12.500,25 vamos a ponerle. En este caso son iguales los valores, por lo tanto se quedó en verdadero. Pero ahora quiero saber si es el de arriba mayor a 12.500. O sea, ponerle 15.000, por ejemplo. 15.000. Entonces ahí me tiene que dar falso la respuesta que compara si el valor es menor o igual al de abajo, ¿sí? Se está entendiendo la lógica. Siempre a partir de ahí ya ejercitar una parte que nosotros prácticamente no teníamos acostumbrados a ver los resultados y viene a darse, digamos, de una forma lógica. Siempre que se cumpla es verdadero, siempre que no se cumpla lo que nosotros cargamos con el operador lógico va a ser falso. Y siempre tiene en cuenta la parte lógica de lo que cargamos. Ojo que hasta acá yo estoy viendo que esto es así con números. Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, mayor o igual, se van a utilizar con números. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es distinto de y es igual a, así como también utilizo con números, también puedo usar con texto. ¿Y eso por qué? Y porque a veces la información que yo voy a querer corroborar va a ser de nombres, va a ser de, y ojo que de nombre estamos hablando de nombre, apellido, de, no sé, barcazas, de ciudades, de lo que se le ocurra que ustedes tengan. Entonces, vamos a ver un poco cómo es eso. Primero, ya que estamos, vamos un poco a ver. Allá en la columna H están Juan Colombino en la columna H, Juan Colombino, y en la columna I, Juan Colombino. Es decir, en J hay otro Juan Colombino, pero ahí quiero que seleccione esos datos de nombre y vamos a borrar, ¿sí? Seleccionar desde ahí hasta Augusto Basto, que es el último. O sea, toda la columna luego de esa cabezón minus, quiero que seleccione, vamos a borrar eso. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero corroborar si los valores de nombre son iguales, pero voy a plantear con operador lógico. ¿Sí? Entonces va a ser más. Quiero que seleccione el primer Juan Colombino que está en H, ¿cuánto? H5. Uno más a tu izquierda. Ahí. Y a eso quiero saber si E igual a I5, que son los valores, digamos, en donde uno está con mayúscula enteramente y el otro está como... Entonces acá yo veo que es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los dos nombres iguales, pero entra un poco un ratito y en vez de Juan Colombino ponerle, no sé, otro nombre, cualquier cosa nomás ponerle. Ahí está. En ese momento, no, pero no tendrías que copiar como valor o tendrías que escribir, ¿sí? Porque no eso, copia, ahí. profe. No, lo que pasa es que justo en esa columna hay una función que después vamos a ver, y ahí, por ejemplo, ya es otra cosa. Entonces, cuando yo comparo texto y un dato no es igual al otro, entonces la respuesta lógica va a cambiar. Entonces, acá lo que voy nomás es que yo puedo ver, lo demás van a ser todito verdadero porque son justitos los mismos nombres y apellidos, solo que uno está con
mayúscula enteramente y el otro está como título, ¿sí? Pero justo Juan Colombino y Ana Rojas, puedo ver que en este momento cambió a falso. De hecho, si yo en vez de él es igual ponía es distinto, de hecho vamos a cambiar un poco eso. Entrar en la misma fórmula en la primera y ponerle el es distinto en vez del es igual. El es distinto siempre tenía ¿Cómo, que profe? No empezar escuché. en ese lugar, borrarle al es igual. Sí. ¿Y pongo Y cuál? ahora poner menor que primero y mayor que después. A eso se le conoce como es distinto de. Es distinto, entonces tiene que ser menor que, mayor que. Si le das enter, vas a ver que en este caso él te va a decir verdadero. ¿Por qué? Y porque Ana Rojas no es igual a Juan Colombino o porque es distinto de Juan Colombino, te muestra verdadero. Sin embargo, en los demás que son iguales, si arrastras esa fórmula en toda la columna, donde anteriormente con es igual te decía todo verdadero porque son todos iguales, ahora todito van a ser falsos porque no son distintos los datos que estoy comparando, digamos, por eso te dice falso, falso, falso en los demás. Entonces, a estos dos operadores lógicos se les puede utilizar también cuando de repente uno quiere comprobar a ver si los datos están correctamente escritos. Ojo que a propósito les mostré ahí porque quiero que noten que tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, es decir, pasa por alto eso. ¿Cuándo va a hacer algo más? Quiero que hagas, quiero que selecciones un ratito desde Ana Roja hasta Augusto Basto en la columna I. Eso quiero que selecciones. Control Shift, flechita abajo, eso. Darle Control C, que es para copiar. Y para pegar, quiero que te vayas a inicio un ratito en la cinta de opciones porque voy a pedirte que haga un pegado especial, ¿sí? Es decir, quiero que pegues como valores. Entonces vas a entrar en la plancheta ahí abajo, de pegar la plancheta amarilla, hay una flechita. No, viste que eso, ahí. Y entre toda esa plancheta, quiero que te vayas a pegar valores, que es la segunda categoría, y tiene 3 planchetas con 1, 2, 3. El primero vas a usar, el primero de la izquierda, es. Entonces, en ese momento yo le estoy sacando la fórmula que tiene, digamos, esa columna y le estoy pegando los valores, pero acá vamos a hacer a propósito algo. Anda un poco a Ana Rojas, de la segunda Ana Roja, pues en la primera tenés también Ana Roja. En esa segunda, ponerle un poco, ¿qué le puede cambiar? No sé, ponerle un carácter más nomás. Y ojo que un carácter puede ser un acento, un espacio, una letra, lo que se te ocurra. Al darle enter, ese ya no es igual, ¿sí? Entonces él te muestra verdadero. Él entiende que un carácter diferente al otro valor ya es totalmente distinto, por lo tanto te dice verdadero. ¿Por qué era que te decía verdadero? Porque nosotros pusimos en esa comprobación si eran distintos, ¿verdad? Entonces, y en este caso se confirma que son distintos por el solo hecho de cargar un carácter de más a esa celda. Los demás evidentemente sigue siendo falso, pues son igualitos, ¿sí? Entonces no hay ningún carácter que haga diferente a Mira, esa información. puedes irte en la fórmula, perdón, Sí, por quiero ver favor. una vuelta porque tuve problema con mi pantalla. Más es mayor, menor. Eso en el caso de texto, profe, Esto en el caso del texto. Entonces, porque sería no, nomás, no se puede utilizar es igual. sí, se puede, se puede. De hecho, que usamos primero es igual, solamente que yo le Ah, pedí ok. nomás cambiar a Milagros, es distinto para que vean que el otro carácter también se usa con texto. Entonces, en realidad podés usar o es igual o es distinto, solo que el es igual te va a dar verdadero cuando son iguales y te va a dar falso cuando no son iguales. Es distinto, que es lo que estamos usando. Cuando son iguales te va a dar falso, que es lo que vemos nosotros en los nombres de abajo, y cuando son diferentes te va a decir verdadero. Entonces ya va a depender de qué símbolo querés usar para tener, digamos, falso o verdadero como un factor de diferenciación entre los datos para poder, no sé, filtrar, ordenar, cambiar de color, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta acá a mí me sirve que ustedes entiendan bien el tema del uso de los operadores lógicos que siempre van a darle respuestas lógicas, no numéricas, no de texto. ¿Se está entendiendo eso? Sí, profe. Muy Fantástico, interesante. fantástico. Entonces, esta es una parte de Excel que no todos conocen, ¿verdad? A lo mejor alguno que otro conoce por necesidad, porque tuvo que aprender, porque le enseñaron, pero es la parte lógica la que le hace más potente todavía al Excel cuando el usuario, digamos, ya maneja estos conceptos, digamos, ¿verdad? Bien.
quiero que le dejen nomás a esa columna minus así como está. Vamos nomás otra vez a nuestra columna E y debajo de la categoría de los operadores lógicos, ahora vamos a entrar en la parte de operadores de texto. Los operadores de texto son tres, según vemos, están en un color lila. El primero de ellos es un numeral, el segundo es una comilla doble y el tercero es un ampersand o se conoce también como la i comercial. Ahora, vamos a ver en qué momento le utilizamos a estos operadores. Y entonces, vamos a arrancar con una fórmula. En este caso, vamos a suponer que yo necesito unir dos datos. Entonces, para esto, quiero que seleccionemos, por ejemplo, la celda donde está tu nombre, Milagros. Y ahora vamos a escribir el ampersand, ¿sí? El ampersand se escribe con Shift 6 normalmente. Vamos a probar un poco a ver si con Shift 6 se escribe el ampersand. Sí, perfecto. Y ahora quiero que selecciones la celda que le contiene tu apellido. Al seleccionar entonces la celda que está debajo de tu nombre, vamos a ver que estas dos celdas que están separadas en el momento de utilizar el ampersand se concatenan. Excel le llama esto concatenar, pero en realidad nosotros le podemos decir algo más simple como unir. Entonces, unir o concatenar se hace de esta forma, con ayuda del símbolo ampersand o i comercial, para poder justamente visualizar valores unidos en una sola celda que estaban separados. Evidente que yo puedo unir más celdas inclusive, ¿sí? Solamente que me resulta que ustedes comprendan mejor si son pocas celdas, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a suponer nomás que vos tenías o tenés dos nombres y dos apellidos y cada uno de estos nombres y apellidos están en celdas separadas. Entonces, con ayuda del ampersand puedes hacer que aparezca tu nombre ¿Hasta completo. cuántas celdas, No, profe, no hay o no tiene límite. límite eso? En realidad sí hay límite, pero estamos hablando de un límite muy alto, digamos, ¿verdad? O sea, yo ya llegué a tratar de unir muchas celdas y te da un límite. En realidad no tengo el dato exacto, pero podemos ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que te deja unir 255 celdas uno al lado del otro. Pero cuando vos querés unir una celda 266 ya no se visualiza, ¿sí? Entonces, une hasta 255 y el 266, aunque le pongan tu fórmula, ya no está visible, digamos, ¿verdad? Entonces, eso me pasó varias veces, pero hay formas de solucionar. ¿Cómo se soluciona? Que le pongas, por ejemplo, no sé, por decir nomás algo, vamos a suponer que hasta 300 celdas vos querés unir en una sola, pero el límite es 255, entonces 45 se quedan fuera de esa posibilidad de unión. ¿Qué se puede hacer para que finalmente se terminen uniendo las 300? Que en una celda puedas unir hasta las 255 que son sus límites y que en la siguiente le unas a esa celda que ya tenía unida 255 caracteres con la 256. Entonces, a partir de ahí otra vez empieza a contar el 255 celdas diferentes para poder unir y te muestra todo el ancho de información que tengas, digamos, visible en esas uniones realizadas, digamos. Es muy difícil de llegar hasta esas 255, pero de por ahí se da el caso, puede que hagan, digamos, y se encuentren con esa limitación que también pone Excel en el momento de hacer la unión de 255 celdas diferentes, ¿sí? Pero para entender, nosotros hasta acá con este operador vemos que están unidos los valores, pero algo no vemos. Vamos a suponer que yo quiero ver esto separado con espacio, porque ahí dice Milagros Rolón, pero no hay ni un espacio visible. ¿Cómo puedo hacer que ese espacio aparezca? O sea, acá yo tengo una pequeña, no sé un poco si se ve un espacio o no se ve un espacio. Quiero que en la celda donde tenés escrito Milagros, solo Milagros, la que está en lila, andate por un ratito en donde está el lila, ahí. Quiero saber, ahí está. Como escribiste milagro y después un espacio, entonces ese espacio se ve visible. Pero si le borras ese espacio, borrarle un poco ese espacio que tenés ahí y le das enter, en ese momento el resultado de Milagro Rolón va a ser todo junto, sin espacio. Entonces, eso es lo que también habrá que ver. Bueno, ya llegamos nomás a nuestra hora. Yo le pido disculpas porque tengo nomás un siguiente grupo enseguida. Entonces, vamos a dejar hasta acá y en la siguiente vamos a hacer más ejercicios de concatenar para poder justamente ver cómo nos ayudaría a conocer los operadores de texto para obtener este tipo de resultados. Y de hecho, en el siguiente vamos a ver cómo incorporamos los espacios. Pero hasta acá dejamos por hoy, ¿les parece?
Dale, profe, Profe. estamos Bueno, Está bien. excelente. Nos vemos Dale, nosotros profe. el viernes, ¿sí? El viernes. a las viernes. 5. Hecho. Seguimos Dale. hablando. Dale, Chaucito. gracias. Gracias, A profe. ustedes. Chao, Chau, chau. chao. Gracias. Gracias.